Doña Ana y don Miguel nacieron y crecieron en un pequeño y humilde pueblo en la provincia de Teruel. Ninguno de los dos tenía pensión ni tierras fértiles para cultivar. Antes trabajaban en el campo, pero debido a las dificultades económicas, decidieron mudarse a Zaragoza y abrir un pequeño puesto de frutas. El trabajo era duro, pero los ingresos eran suficientes para mantener a la familia y a su único hijo, Javier, para que pudiera estudiar. Deseando un futuro mejor para Javier, Ana y Miguel nunca gastaron en exceso. Se levantaban al amanecer para ir al mercado a comprar la mercancía y trabajaban sin descanso hasta la noche. Todo el dinero que ganaban lo ahorraban para Javier. Incluso cuando veían a otros comprar ropa nueva o reformar sus casas, se contentaban con mirar y pensar, mejor lo ahorramos para nuestro hijo, para que tenga un buen trabajo y una vida próspera. Nosotros también nos beneficiaremos. Durante los años universitarios de Javier, Ana y Miguel fueron aún más frugales. Javier no era un estudiante brillante, pero era trabajador y, después de graduarse, continuó sus estudios con un máster. Cuando Javier consiguió un trabajo en una empresa local, aunque el salario no era alto, era estable. Ana lloró de alegría. Después de tantos años de sacrificio, finalmente podía presumir ante sus vecinos, mi Javier ya tiene un trabajo estable. Solo le falta casarse y tener hijos para que todo sea perfecto. Hace 2 años, Javier cumplió 31 años y decidió casarse con Elena, una compañera de trabajo. Casarse era inevitable, pero cuando se mencionó el tema de la vivienda, Ana empezó a preocuparse. Javier solo tenía 3.000 euros, y para comprar una casa pequeña se necesitaban al menos 135.000 euros. Ana pensó en comprar una casa pequeña y luego, si las circunstancias lo permitían, cambiarla por una más grande. Sin embargo, Elena dijo que era mejor comprar una casa espaciosa desde el principio, para que cuando tuvieran hijos hubiera suficiente espacio. Javier estuvo de acuerdo y dijo, mamá, si compramos una casa grande, entonces vosotros también podréis vivir con nosotros más cómodamente. Ya sois mayores, por supuesto que tenéis que vivir con vuestro hijo. Al escuchar a su hijo, Ana se sintió conmovida. Aunque la cantidad para comprar la casa era considerable, creía que su hijo realmente quería cuidar de sus padres. Así que Ana y Miguel invirtieron todos sus ahorros, 45.000 euros. Para los 45.000 euros restantes, Ana se apresuró a pedir prestado a familiares y amigos. Después de muchas dificultades, finalmente compraron una casa de 120 metros cuadrados completamente amueblada. Javier puso el nombre de su esposa en la escritura, pero Ana no se preocupó. Solo deseaba que su hijo tuviera una vida estable. La deuda seguía ahí, pero Ana creía que los dos ancianos podrían seguir trabajando y ganar dinero para pagarla poco a poco. Viendo a su hijo casado y con una carrera estable, Ana estaba llena de esperanza para el futuro. Creía que todos sus sacrificios serían recompensados. Sin embargo, no sabía que la puerta que la llevaba a la casa de su hijo también era la puerta que la empujaba a los días más amargos de su vida. El día que Ana y Miguel dejaron su pueblo para vivir con su hijo en Zaragoza, Ana estaba llena de alegría y expectativas. Después de tantos años de arduo trabajo, finalmente podrían disfrutar de un poco de tranquilidad. Ya no tendrían que trasnochar ni madrugar, ni preocuparse por la lluvia o el viento que afectaban a su puesto de frutas. Ana pensó, ahora que soy mayor, vivir con mis hijos y nietos, y ayudarlos, es lo natural. Como Javier no tenía coche, pidió a un compañero de trabajo que recogiera a sus padres. Durante el trayecto, Ana no dejaba de pensar con ilusión en la nueva casa. Al entrar en la urbanización, se maravilló del entorno moderno, limpio y tranquilo, tan diferente de su antigua y sencilla casa en el pueblo. El apartamento estaba en la planta 16, una ubicación privilegiada que Javier había elegido cuidadosamente. Ana se sentía orgullosa de su hijo. Pero esa alegría pronto se desvaneció. Quien abrió la puerta no fue su hijo ni su nuera, sino doña Luisa, la madre de Elena. Doña Luisa vestía a la moda, con el pelo rizado y los labios pintados de rojo brillante. Al ver a Ana y Miguel, sonrió efusivamente, pero si son los padres de Javier. Hace unos días le decía a Elena que por qué no venían a casa. Tenían que venir a visitarnos. Al oír la palabra visitar, el corazón de Ana se encogió. Era la casa de su hijo, ¿por qué tenía que ir de visita? Al entrar en la casa, se sorprendió aún más al ver que doña Luisa se había instalado en el dormitorio pequeño, más espacioso que el despacho que su hijo les había destinado a ellos.
Eso significaba que doña Luisa llevaba allí mucho tiempo y consideraba la casa como su residencia permanente. Los primeros días, doña Luisa fue cortés y ocasionalmente ayudó con algunas tareas pequeñas. Pero después de una semana, empezó a mostrar su verdadera naturaleza. Por las mañanas, doña Luisa iba al parque a hacer ejercicio. Por las tardes, salía a bailar al barrio. Por las noches, se sentaba en el sofá a ver películas y a comer pipas. Mientras tanto, Ana limpiaba la casa en silencio, fregaba y cocinaba. En cada comida, doña Luisa se quejaba: este plato tiene demasiada grasa, la sopa está sosa, sin sabor, esta carne está tan dura que no se puede masticar. Ana apretaba los dientes y aguantaba, sin querer causar conflictos. Se decía a sí misma: aguantaré. Al fin y al cabo, solo estará aquí temporalmente. No puede ser así para siempre. Pero las cosas no fueron como ella pensaba. Una noche, su nuera llegó del trabajo con el ceño fruncido. Nada más entrar, se quejó: todos en la empresa tienen coche, menos nosotros. Todas las mañanas tenemos que apretujarnos en el autobús. Es un suplicio. Luego se giró hacia Ana y le dijo con voz suave pero llena de intención: mamá, todavía tienes más de 3.000 euros, ¿verdad? ¿Nos podrías prestar 6.000 para comprar un coche? Te lo devolveremos poco a poco, te enviaremos 150 euros al mes. Ana dudó, pero Javier intervino inmediatamente: Elena, ahorremos nosotros mismos. Mamá tampoco tiene mucho dinero. Pero Elena no estaba satisfecha. Gritó: ahora todo el mundo tiene coche. Mira, incluso los que acaban de empezar a trabajar tienen coche. Al oír esto, el corazón de Ana se ablandó. Pensó que podía soportar las dificultades, pero no podía permitir que su hijo fuera menospreciado. Así que le dio a su hijo 5.100 euros. Elena se encargó del resto. Con el coche, Elena estaba mucho más contenta, pero su actitud hacia Ana no cambió. Peor aún, doña Luisa se volvió más dominante. No dudaba en dar órdenes, desde cocinar hasta lavar la ropa, y siempre se quejaba: ¿cómo limpias el suelo que hay zonas limpias y zonas sucias? ¿Por qué las camisas de Javier están tan desordenadas? Esta agua para lavar las verduras todavía huele mal, hazlo de nuevo. Cada vez que doña Luisa la regañaba, Ana se limitaba a guardar silencio y a apretar los dientes. Javier permanecía en silencio, sin atreverse a defender a su madre. Todo llegó a su punto álgido una tarde, cuando Ana volvía del mercado. Nada más entrar en casa, oyó susurros en una habitación. Movida por la curiosidad, se detuvo en el salón a escuchar. Elena estaba hablando con su madre con voz irritada: mamá, ¿por qué tienes que mostrarle esa actitud? Déjala aquí, así tenemos a alguien que haga el trabajo. No tienes que mover un dedo. Te ahorras mucho esfuerzo. Doña Luisa resopló, pero se hace la víctima. Me pone de los nervios verla así. Elena se rió: bueno, aguanta un poco. Cuando la niña sea un poco mayor, la echaremos y ya está. Ana se estremeció. Era como si le hubieran echado un jarro de agua fría. Sentía todo el cuerpo entumecido. Resultó que, durante todo este tiempo, ella solo había sido una criada a sus ojos. No la consideraban su madre, ni parte de la familia. La habían mantenido allí no por cariño, sino porque querían a alguien que trabajara gratis. De repente, Ana comprendió que aquella no era su casa. Si era una extraña o parte de la familia, ya no estaba segura. Ana se sentó en silencio en el sofá, con las manos agarrando el borde de su ropa, la mente en blanco. Las palabras de su nuera y de su madre resonaban en su cabeza: déjala aquí, así tenemos a alguien que haga el trabajo. Cuando la niña sea un poco mayor, la echaremos. Su corazón se encogió. Resultó que, después de tantos años de duro trabajo y sacrificio, al final solo era una criada gratuita a los ojos de su nuera y de su madre. Resultó que su presencia allí no se debía a que sus hijos quisieran corresponderle, sino simplemente a que necesitaban a alguien que cocinara y limpiara la casa. Volvió a la cocina e intentó terminar de preparar la cena, con las manos temblorosas y el corazón dolorido. Antes, cuando cocinaba para su hijo, se sentía feliz. Pero ahora, cada corte con el cuchillo era como una puñalada en su corazón. Por la noche, toda la familia se sentó a cenar. Como siempre, doña Luisa, la madre de Elena, se sentó tranquilamente sin ayudar en nada.
Elena, su nuera, comía mientras miraba el móvil, quejándose de vez en cuando de que un plato estaba soso o de que otro era demasiado graso. Javier, su hijo, simplemente comía en silencio, sin prestar atención al cansancio en el rostro de su madre. Ana comía sin saborear la comida. Cada bocado parecía atascarse en su garganta. Quería decir algo, pero al mirar a Javier, se echó atrás. Recordó los días en que su hijo era pequeño, cuando siempre se aferraba a ella. Compartía con ella los mejores bocados y se preocupaba mucho cada vez que ella se enfermaba. Ahora, su hijo tenía su propia familia, una esposa a la que proteger, otra familia de la que ocuparse. Y ella, aunque lo había dado a luz y lo había criado, ahora era una extraña en la casa de su propio hijo. Esa noche, Ana decidió hablar con Javier. Cuando solo quedaron ellos dos en la cocina, le preguntó en voz baja: «Javier, hoy tengo algo que decirte». Javier seguía mirando el móvil y respondió con indiferencia: «Sí, mamá, dime». Ana titubeó un poco y luego suspiró: «Quiero preguntarte si todavía me consideras tu madre». Javier frunció el ceño y la miró: «Mamá, ¿qué cosas dices? ¿Por qué preguntas eso? Si no fuera tu madre, no estaría aquí sirviendo la comida y limpiando la casa sin que nadie me valore», dijo Ana con la voz entrecortada. «¿Sabes lo que he oído? Tu esposa y su madre no quieren que esté aquí. Me consideran una criada. Cuando tu hija sea mayor, me echarán». Javier palideció, pero luego lo evadió: «Mamá, no pienses demasiado. Mi esposa acaba de dar a luz. Mi suegra solo está aquí temporalmente. Todo se arreglará». Ana sonrió con amargura: «¿Temporalmente? Entonces, ¿por qué tu suegra no vuelve a casa de su hijo en lugar de aferrarse a tu casa como si fuera suya? ¿Por qué tengo que hacerlo todo y aún así ser menospreciada? ¿Y tú? ¿Ves todo esto y no dices nada? ¿Alguna vez has pensado en cómo me siento?». Javier bajó la cabeza y guardó silencio. Después de un rato, suspiró: «Mamá, sé que estás triste, pero ahora tengo mi propia familia. No puedo disgustar a mi esposa ni avergonzar a mi suegra por ti. Aguanta un poco, todo pasará». Ana se quedó atónita. ¿Aguantar? Toda su vida había aguantado para criar a su hijo, había aguantado para ayudarlo a tener un futuro, y ahora tenía que aguantar en la casa de su propio hijo. Asintió lentamente con la voz débil como un susurro: «Lo entiendo. En esta casa no soy nada». Esa noche, Ana no pudo dormir. Recordó los viejos tiempos, cuando ella y su esposo eran pobres pero siempre se animaban mutuamente a seguir adelante. Ahora, aunque su hijo tenía una casa grande, ella no tenía un rincón tranquilo donde refugiarse. A la mañana siguiente, llamó a Miguel para hablar. Se sentaron en un banco del patio de la urbanización, donde otros ancianos charlaban animadamente. Miró a su esposo y le dijo con la voz entrecortada: «Creo que no deberíamos quedarnos aquí». Miguel asintió con la cabeza, con los ojos llenos de cansancio: «Yo también lo creo. Aquí no tenemos voz ni voto. Antes, aunque éramos pobres, era feliz porque te tenía a mi lado. Ahora me siento como un parásito». Ana sonrió, una sonrisa ligera pero llena de dolor: «Volvamos al pueblo. Alquilaremos una casa y seguiremos vendiendo fruta. Aunque sea duro, al menos será nuestra propia vida, no viviremos a expensas de nuestro hijo». Al día siguiente, Ana le dijo a Javier que ella y Miguel se iban. Javier pareció sorprendido, pero no intentó retenerla. Solo dijo: «Está bien que volváis al pueblo. Aquí es estrecho y no estáis acostumbrados a la vida de la ciudad». Elena se alegró visiblemente, pero intentó parecer cortés: «Volved al pueblo a disfrutar de vuestra jubilación. La vida en la ciudad no es fácil». Solo doña Luisa no se molestó en ocultar su satisfacción. Tomó un sorbo de té tranquilamente y dijo con una sonrisa: «Bueno, eso está bien. En el pueblo tenéis amigos y vecinos, y no estaréis tan limitados. Los ancianos de mi vecindario viven todos en el pueblo. Quizá os guste más allí que aquí». Ana miró directamente a Javier, esperando un poco de arrepentimiento por parte de su hijo, pero él se quedó callado. De repente, se dio cuenta de que hacía tiempo que Javier ya no consideraba a sus padres como un apoyo. El autobús llevó a Ana y Miguel de vuelta a su pequeño pueblo. Al bajar del autobús, Ana sintió una extraña sensación de alivio.
Ya no había miradas de desprecio, ya no se sentía una carga. Aunque aún no sabía qué le depararía el futuro, al menos podía ser dueña de su propia vida. Alquilaron una pequeña habitación en el antiguo mercado. Miguel rápidamente volvió a montar el puesto de frutas, y Ana se encargó de las compras y las ventas. Volvieron a su vida familiar, levantándose temprano para ir al mercado a por la mercancía y sentándose en el puesto desde la mañana hasta la noche para ganarse la vida. Los demás vendedores se sorprendieron al verlos de vuelta. Una anciana que vendía verduras cerca de ellos dijo: «Pensé que os habíais ido a la ciudad a disfrutar de la buena vida. ¿Por qué habéis vuelto?» Ana sonrió levemente sin dar muchas explicaciones. Nadie podía entender por completo lo que había pasado. Durante el día, se sumergía en el trabajo, pero por la noche, los pensamientos seguían dando vueltas en su cabeza. No culpaba a Javier, porque entendía que su hijo tenía su propia familia, sus propias cargas y decisiones. Pero se culpaba a sí misma por haber sacrificado demasiado sin guardarse una salida. Unos meses después, un antiguo vecino de la ciudad la llamó y le contó que Javier tenía un coche nuevo, que Elena seguía trabajando y que doña Luisa seguía viviendo con su hija. Nadie mencionó a Ana ni a Miguel, como si nunca hubieran existido en esa casa. Ana escuchó y respondió suavemente: «Ah, bueno, me alegro». Al colgar, miró al cielo gris. Todo había cambiado. Solo ella y Miguel seguían aferrándose a su vida, ganándose el sustento. Pero esta vez, ya no esperaba nada. Entendía que en este mundo, lo más importante no es si los hijos son filiales o no, sino cómo vivir sin depender de nadie. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Deberían los padres sacrificarlo todo por sus hijos o deberían guardarse una salida? Deja tu opinión en los comentarios.